Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Lucio Uribe Ortiz, doctor en filosofía del lenguaje. Voy a hablar precisamente de uno de los grandes apóstoles del cristianismo, precisamente, y es Juan. Juan es uno de los apóstoles principales, o mejor dicho, los principales, los que formaron, o mejor dicho, los que dejó a nuestro Señor Jesucristo como sucesores, los apóstoles. Y uno de ellos es Juan. Nada más que la figura de Juan es bastante curiosa. Bastante, hay algunos que dicen en Hechos capítulo 12 que ya lo había dicho yo, Santiago o Jacobo murió bajo la espada de Herodes. Entonces muere, y también dice, yo lo estuve analizando en griego y no habla en plural, ellos, que hayan muerto ellos, no, habla en un singular. Entonces hay algunas teorías que dicen que murió junto con él el apóstol Juan. Entonces, ¿quién fue el que escribió? Muchas gracias por lo que me envían. Ahorita les doy las gracias de veras, sinceramente se las doy. Muchas gracias. Lo voy a subir a mi canal de estudios bíblicos. Estudios bíblicos, ahí lo voy a subir lo voy a subir también aquí a la plataforma. Entonces, para que lo tengan. Gracias infinitas, gracias por lo que me envían. Muchas gracias por los corazones, por comentarios, por todo. Muchas gracias. Y yo lo que deseo es que ustedes sepan más acerca de todo este ámbito religioso y demás, y bíblico. Principalmente yo estudié la Biblia, estudié desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Lo estudié tanto geografía, tanto teología, tanto cultura, absolutamente. Hay que estudiar, y más que todo en el hebreo, en el griego y en el latín. Es importantísimo, bastante importante. Gracias por lo que me envían, de veras, infinitas gracias. Se los agradezco, y ya no me entretengo más. Pero muchas gracias, sinceramente, gracias, muchas gracias por lo que me envían, muchas gracias. Y voy a tocar después de esta pequeña explicación, Lágrimas de Luis Martínez Serrano. Entonces vamos a ver, hay mucho de qué hablar de este Juan precisamente. Hay bastante de qué hablar, porque entonces, ¿quién quedó? Si fue más o menos ejecutado en manos de Herodes, Jacobo, y también su hermano, es una hipótesis. Fue en el año 44 aproximadamente. Entonces, ¿quién fue el que escribió el Evangelio? ¿Quién fue el que escribió las cartas juaninas y el Apocalipsis? ¿Quién fue entonces? Entonces hay diferentes teorías, vuelvo a repetir. Hay inclusive leyendas también de toda esta cuestión. Entonces, sí, o hay inclusive también, cuando yo estudié el Evangelio de Juan, las cartas juaninas y el Apocalipsis, que hay una escuela juanina, es decir, hay seguidores de Juan que estuvieron cerca del apóstol. Entonces pusieron su, ¿cómo se puede decir? Era su no su seudónimo, creo que sí seudónimo. Lo ponían todo a nombre de él. Entonces, pues no sabemos. Y también está, ahorita lo voy a leer, esta cuestión que es bastante importante, la perspectiva de ¿cómo se llama? A ver, déjenme ver aquí, de Irineo de León. Ireneo de León, está el testimonio de él, y también de Eusebio, en Historia Eclesiástica. Eusebio, está esta cuestión, es la primera historia de la iglesia que se hace por Eusebio. Entonces, pues están estos datos.
Están las cartas, la escuela que él dejó, que hay una teoría, yo de lo que me acuerdo es la última teoría que hay una escuela juanina, y que también tuvo influencia de los esenios, que es un grupo también muy especial en el ámbito, digamos, intelectual de su momento en el que vivió nuestro Señor Jesucristo, y es un grupo que ayudó a esta cuestión, pero ya lo voy a estudiar en su momento, los esenios, y que se han descubierto también, lo que me acuerdo, ahorita me viene a la memoria, cuando tomé las clases de Juan, del Evangelio, de las cartas juaninas y del Apocalipsis, que el grupo de los esenios había una mujer, que era un grupo compuesto por hombres, pero entre ellos había una mujer. Y se han descubierto escritos en Qumran del grupo de los esenios, inclusive apócrifos también de esta situación. Entonces lo voy a estudiar en su momento, pero voy a leer esto que es Juan 1 de los 12, Mateo 10:2, Hechos 1:13, hijo de Zebedeo, Mateo 4:21, y quizá de Salomé, Mateo 27:56, Marcos 15:40. Pescador del lago de Galilea, con su hermano mayor, Santiago, el mayor. Seguramente fue discípulo de Juan Bautista, el precursor. Juan 1:37-39, antes de seguir a Jesús, Marcos 1:6-20, el cual les puso a él y a su hermano el sobrenombre de Boanerges. Marcos 3:17, confrontar Lucas 9:54. Ambos pidieron a Jesús un lugar privilegiado. Marcos 10:35. Junto con Pedro, se convirtieron en los íntimos de Jesús, es decir, los más allegados a este grupo, aparte de los 12, los más allegados. Testigos de importantes acontecimientos de la vida de es decir, que estaban con él día y noche. Ya, estaban con nuestro Señor Jesucristo día y noche, es decir, que lo conocieron perfectamente como hombre y como Dios. Reanimación de la hija de Jairo, Marcos 5:37, transfiguración, Mateo 17:1, y agonía, Marcos 14:33. En el cuarto evangelio no se le nombra, pero la tradición, no se nombra, pero la tradición negada actualmente por muchos exégetas como Coleman y Schnackenburg, ha querido reconocerlo bajo las expresiones el otro discípulo. Y lo pueden ver ustedes en Juan 18:15, 16, 20, 2, 4, 8. Hay que verlo más que todo en el griego, Hay que verlo en el griego para ver si esto se reafirma. Hay que verlo en el griego, no en el español. En el griego tiene que ser. A lo sumo, quien no sepa griego o sepa un poco de latín, pues lo puede ver en el latín. Los que sepan, si no, pues ahora sí las herramientas que tengan o la Biblia que tengan. Entonces, ha querido reconocerlo, y el discípulo al que Jesús amaba. Otra vez nuevamente Juan 13:23, 19:26, 22, 21, 7, 20, 21. Con Pedro este discípulo acude al sepulcro de Jesús, y da testimonio de su resurrección. Por eso vuelvo a repetir, aparte de estar los 12, había unos que estaban cerca de él, es decir, no lo dejaban. Estaban cerquita de él, estaban próximos a él, adjunto a él. Bien, ahora, bueno, voy a seguir y ahorita voy a mencionar algo que es muy particular. Dice, con Pedro este discípulo acude al sepulcro. En Hechos lo menciona como compañero de Pedro en Jerusalén. Hechos 3, 1, 3, 4, 11, 4, 13, 19, y en Samaria 8, 14 y 17. Y Pablo lo presenta como una de las columnas
de la iglesia. Juan, Pablo. Entonces estamos viendo referencias de este Juan, precisamente, de Juan el Apóstol, que son bastante interesantes. Pablo lo cita en Gálatas 2:9, que es una de las columnas. Es decir, ve la autoridad dentro de la iglesia, autoridad legada por Jesús, y de ahí procede toda esta sucesión que se le puede decir apostólica o sacerdotal. Bien, según una tradición, tras el concilio de Jerusalén el año 49, habría salido de la ciudad con la Virgen María, una tradición, claro. María, que Jesús le había confiado, Juan 19:26, para establecerse en Éfeso. Hoy parece que la estancia y muerte de María en Éfeso pertenecen a la leyenda. Bien, voy a subir el video, vuelvo a repetirlo, en Estudios Bíblicos, Luz Uribe Ortiz, ahí lo voy a subir también a la plataforma. Y antes de continuar, los invito a mis cursos de epistemología filosófica y epistemología teológica que voy a dar en el mes precisamente de junio, ya estoy pensando en julio en los otros cursos que ya tengo preparados también, que están muy interesantes, muy interesantes estos cursos. No va a haber de filosofía, va a haber de teología y de Biblia. Ahí voy a dar los cursos y lo voy también a colgar, pero en junio doy epistemología filosófica y epistemología teológica. Muy bien, entonces voy a subir este video o este en vivo al canal de Estudios Bíblicos. Bien, continúa entonces. Hoy parece que la estancia y muerte de María en Éfeso pertenecen a la leyenda. En cambio, de la actividad de Juan el Evangelista o Juan el Teólogo, en Éfeso dan testimonio Ireneo de León. Yo dije Ireneo de León, perdón. Ireneo de León, ¿en dónde? Adversus hereses, contra los herejes, ¿no? O contra los principios de los herejes. En 2:22, 5:3, 1:1. Y Eusebio, historia eclesiástica, es la primera historia que hay, a nivel histórico. Es la primerita, valga la redundancia, es la primera historia que hay eclesiástica, la de Eusebio. Eusebio, espero no equivocarme, Eusebio de Cesarea. Es la primerita que hay. Esta es la primera historia que hay, muchas gracias por lo que me envían. Entonces ahí da testimonio de él. Dice, en la isla de Patmos, donde más tarde fue exiliado bajo el emperador Domiciano. Hago una pequeña mención, esto es entre el año 81 y 96. Domiciano fue uno de los emperadores más crueles de la historia romana. Fue uno de los emperadores crueles como Domiciano Domiciano o Vespasiano. Fueron crueles, encendían a las personas como antorchas humanas en medio del Coliseo. Fueron crueles, bastante crueles. Entonces, por ese motivo, voy a seguir más adelante el texto. Por ese motivo hay mucho de qué hablar de Juan, bastante. Y más que todo de su enseñanza que dejó, porque vuelvo a repetir, Domiciano 81-96, el año 90, entre el año 90 y 100 es escrito el Evangelio de Juan. Cartas igual, Apocalipsis igual, y Apocalipsis y el Evangelio en el canon del Nuevo Testamento ya casi no entraban por esa influencia que hubo de esenios. Hay bastante influencia, bastante, pero sí, esto es de un curso, estudiar aparte el Evangelio, aparte las cartas y aparte el Apocalipsis. Yo lo llevé todo en una sola exhibición durante todo un año, completo. Y sí es bastante complejo, Juan. Es muy complejo. Yo no sé por qué los que se llaman o los que se dicen ser pastores, apologetas, pastores apologetas, ¿cómo se llama? Bueno,
demás, yo no sé por qué lo agarran como si fuera cualquier cosa, lo ignoro. Pero es muy delicado el Evangelio de Juan, cartas juaninas y el Apocalipsis. Es muy delicado. Necesita saber uno bien la simbología a la perfección. Y esto lo estoy diciendo porque tiene esa influencia de los esenios. Por eso es muy delicado, bastante delicado tratar el Evangelio de Juan, cartas juaninas y Apocalipsis. Es muy, muy delicado. Entonces, pastores, o por ejemplo, no he escuchado mucho a los sacerdotes, la verdad, pero sí pastores, estos apologetas, predicadores inclusive, que lo toman como si fuera cualquier cosa, y no, es de mucha delicadeza este tipo de literatura, bastante. También la apocalíptica del Antiguo Testamento también es muy delicada, bastante, necesita conocer uno bien símbolos, qué se está viviendo en ese momento, por qué lo escriben en una forma simbólica y no lo escriben directo, como por ejemplo el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Más que todo el de Mateo, el de Mateo. Es más rústico el de Marcos, pero el Evangelio de Juan es muy delicado, bastante delicado. Bueno, entonces continúo. Historia eclesiástica, dice, en la isla de Patmos, donde más tarde fue exiliado, bajo Domiciano. Vuelvo a repetir, Domiciano fue cruel, cruel por lo que se da. Saben de los datos históricos, lo que es Domiciano y Vespasiano, Nerón, Domiciano y Vespasiano fueron crueles, cruentos, o sea, crueles, no perdonaban absolutamente nada. Eso lo pueden ver en un libro de historia de la iglesia o historia universal y van a ver qué crueldad, o sea, ver cómo los devoraban. Ahí la turba romana devoraba a los cristianos, los leones, o hasta inclusive peleaban con ellos, ¿no? Pero había algo que yo recuerdo ahorita cuando estudié la historia de la iglesia de ese momento que me apasionó mucho, los comienzos del cristianismo, que ellos los estaban devorando y estaban con un rostro de alegría, o sea, eso hay que verlo con calma, con mucha calma, bastante, porque es entender el cristianismo primitivo, bastante, y cómo se manifiesta ahí Dios, que es algo, pues está narrado por este señor que ya se me fue, Eusebio de Cesarea. Ahí está, él lo narra, inclusive también señor, a ver si no mal me equivoco, en antigüedades judías, ya se me fue, ahorita se me fue, bueno, ya vendrá, que ya también hablé en uno de mis en vivos. Entonces voy a seguir leyendo para no entretenerlos mucho y también para no aburrirlos, eso sí. Bien, habría escrito Apocalipsis con el emperador Domiciano, aproximadamente. Apocalipsis 1, 4, 1, 4, 9, 22, 8. Según Eusebio, Historia Eclesiástica 3, 18 e Ireneo de León, Adversus Hereses. De vuelta a Éfeso bajo Nerva, otro también, duro, bastante este señor Nerva también, como Vespasiano, todos ellos fueron crueles con los cristianos, sinceramente. Habría escrito el Evangelio y 3 cartas. Una leyenda latina refiere que en Roma fue lanzado a una cuba de aceite, es decir, una olla gigante, ahí fue lanzado, es una leyenda que hay, hirviendo. Su muerte a una edad avanzada habría que situarla durante el reinado de Trajano, otro también cruel Trajano, era una cosa impresionante, Domiciano, Vespasiano, Nerva, Trajano, todos ellos bastante crueles en esta perspectiva del cristianismo, pues incipiente, que estaba surgiendo apenas, incipiente. Por eso hago un pequeño paréntesis y lo repito: si alguien se dice ser cristiano, que respete esto, porque sí, es de respetar
unos de plano se saltan pues muchos siglos y se van al comienzo del cristianismo. ¿Y qué pasa con este sacrificio que hicieron ellos y con los sucesores que le siguieron? Porque a Pedro en una cruz de cabeza. Ireneo de León no cantó mal el son, también. Policarpo de Esmirna, otro también. O sea, bastantes que dieron su vida, ¿no? Para que nosotros ahorita vivamos un cristianismo bajo los apóstoles. Entonces sí hay que respetar, ¿no? Los que se digan ser cristianos, hay que respetar el sacrificio que todos ellos hicieron, ¿no? Es un sacrificio muy fuerte y que de momento yo soy cristiano y yo interpreto la Biblia como se me pegue la gana. Pues no se vale, no se vale. Pero bueno, entonces voy a seguir hablando de esta cuestión. La fecha de la muerte del apóstol Juan es discutida, es lo que vuelvo a repetir. Es muy discutida esta cuestión. Yo me acuerdo y tengo mis apuntes de Juan y es complicado, bastante complicado esta figura y los libros, las cartas y el Apocalipsis, es complicadísimo. Hay quienes basándose en Marcos 10, 35, 37, sitúan el martirio de los dos hijos del Zebedeo el año 44. Hechos capítulo 12, versículo 2, vuelvo a repetir, pero habla en singular. Habla en singular. Habla totalmente, no habla en plural. Murieron, sino dice que murió, o sea, murió por la espada. Muchas gracias infinitas, muchas gracias por comentarios y demás. No los alcanzo a ver, yo quisiera, pero una de dos, estoy allí o estoy acá y es imposible, no tengo el don de bilocación, de estar en dos lugares, no se puede. Estoy en uno y ya. Entonces, pero muchas gracias, les agradezco infinitas gracias. Les doy las gracias. Bien, entonces, está esta cuestión que está muy discutida, bastante discutida. Se puede ver en el comentario San Jerónimo, en el comentario de Labat, en bastantes. Sacó uno, no me acuerdo qué editorial, cuando yo era estudiante, fue el último que yo vi. Yo me conformo con porque, pues, es un misterio, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Pablo, lo mismo. Aprox, y lo investigué en francés, en italiano, en alemán. La vida de San Pablo, leí el libro de Joseph Hosner, San Pablo, y no se sabe. Es muy bonita la vida de San Pablo por Joseph Hosner, porque es una comparación similar entre Jesús y Pablo. Así, va paralelo. Es muy bonito el libro, se lo recomiendo, publicado por la editorial Herder. Son más o menos, no me acuerdo si son 300, algo así, pero es muy ameno. Se los recomiendo mucho, de veras. Se los recomiendo y van a ver que se van a apasionar tanto que van a terminar el libro. Lo terminan. Es San Pablo de Joseph Hosner, editorial Herder. Yo precisamente lo leí cuando estaba precisamente en un retiro espiritual. Lo leí, fue de una semana de retiro y pues ahora sí lo leí completo porque lo vi en la biblioteca. Lo vi en la biblioteca y dije, a ver, lo voy a leer, San Pablo, a ver. Y me gustó mucho, de Joseph Hosner. Es San Pablo, editorial Herder. Si lo pueden descargar, se lo recomiendo mucho. Es un libro bien ilustrativo, bien bonito, la verdad, sinceramente. Son 200, 300 páginas, pero se va uno rápido, porque se va uno imaginando esos paralelismos, ¿no? En lo que estaba uno estudiando en la sinagoga, el otro estaba ya haciendo su misión, o sea, Jesús, el otro en la sinagoga, Pablo. O sea, es muy bonito el libro, bastante bonito. San Pablo, de Joseph Hosner, editorial Herder. Se lo recomiendo mucho. Bueno, entonces es un misterio, es un aproximado toda esta cuestión, basándose en Marcos, antes de que se me olvide. ¿Por qué son aproximados? Porque hay que recordar que en el año 70, aproximadamente, y no fue nada más en el año 70, hubo bastantes, y esto por la confusión de los cristianos y los judíos, Roma arrasó con Jerusalén. Arrasó absolutamente. Arrasó completo Jerusalén. No fue una vez, fueron varias veces las que arrasaron por encontrar a los cristianos que los consideraban
como un movimiento judío, como los celotas aproximadamente. Los celotas, ya lo voy a hablar en su momento, los celotas, los celosos de Dios, eran los sicarios de ese momento. Traían una sica, un cuchillo pequeño, se lo amarraban aquí precisamente, y se ponían atrás de los soldados, lo tenían aquí. Entonces en ese momento, cuando iba pasando el emperador romano, en ese tiempo estaban, digamos, él conoció a los celotas, Jesús los conoció, era muy común. Entonces se ponían atrás del soldado, entonces para hacer una rebelión, algo así, se ponían atrás del soldado y agarraban con su sica y los degollaban. Así eran los celotas, eran los celosos de Dios. Esto por favor investiguenlo, por favor, yo voy a hablar en su momento. Se ponían ya atrás, hacían eso y se echaban a correr, por eso se la amarraban. La sica era un pequeño cuchillo, una sica, un cuchillito así pequeño, en donde ellos podían correr y no se les soltaba. Entonces, por eso, y entonces cuando iba pasando el cónsul, el procurador y demás, como se ve en la película de Ben-Hur, así era, entonces se ponían ellos atrás, y atrás de un soldado, y en ese momento caía, se alteraba todo el público, y ellos a correr, porque querían derrocar o derrotar al imperio romano. Eso era, y esos son los sicarios, de ese momento los famosos celotas. Bueno, los celosos de Dios. Entonces está esta cuestión, dice, o el de Juan, los años 62 o 70. Vuelvo a repetirlo para que no se pierda, ya con esto cierro. La fecha de la muerte del apóstol Juan es discutida. Hay quienes, basándose en Marcos 10, 35, 37, sitúan el martirio de los dos hijos del Zebedeo el año 44. Hechos 2, 12, 2. O el de Juan, los años 62 o 70. Esta fecha depende de la cuestión de la autenticidad de los escritos puestos bajo su nombre. Las dos últimas cartas están firmadas por el anciano o el presbítero, personaje distinto del apóstol. Esto lo aclaro mucho, bastante. Él dejó discípulos al que se atribuyen con frecuencia 1, 2 y 3 de Juan, Apocalipsis e incluso el Evangelio de Juan. Ahí está la situación. No sabemos si fue a un contemporáneo de Juan, no sabemos si fue Juan precisamente él, porque muchos confunden el apóstol y el evangelista. No se sabe, no se conoce. Y eso es porque arrasaban con todo, no dejaban nada. Con la poca población que había, con las casas de, ahora sí, casas de tela, de todo eso, los que eran reyes, pues lo hacían de adobe y demás de ese momento. Pero lo demás pues eran puras casitas de tela para cubrirse. Entonces, no se sabe bien a ciencia cierta. Entonces está firmado por el anciano o el presbítero, ellos y presbíteros. Hay algunos que se hacen llamar ancianos, no hay que usurpar cosas que no corresponden. Eso lo repito y lo pueden compartir, no hay que usurpar. Pueden hacer comentarios y demás, pero no formar un movimiento religioso o una secta. No se vale, eso no se vale. Las iglesias históricas, por un error humano, pues ni hablar, son errores humanos. Pero de repente hacer un movimiento religioso o una secta, pues no se vale, porque ya están establecidos y hay que respetar lo que ellos hicieron, su sacrificio, que fue un sacrificio enorme, bastante. Entonces ya con esto cierro y vuelvo a repetir, hay que leer con mucho cuidado el Evangelio de Juan, hay que leer con mucho cuidado las cartas juaninas, y hay que leer con más cuidado Apocalipsis. Ese que con un pañuelo de seda o con pinzas, vuelvo a repetirlo, debe de conocer uno el griego, la situación cultural, cómo se está moviendo, qué simbolismo está utilizando. Ya vuelvo a repetir, casi el Evangelio de Juan y Apocalipsis no entran en el canon bíblico, ya casi no entraban cuando fue establecido el canon bíblico.
Entonces sí, es importante que ustedes lo sepan y lo compartan. Por favor, con sacerdotes, con religiosas, con pastores, con predicadores, con apologetas, con quien gusten. Pero hay que informarse bien y no hay que hablar, perdón, cosas erróneas y absurdas. Y ya con esto cierro. Yo me quedo pensando y digo, ¿qué va a pasar con esas personas que se autonombran pastores? Porque ellos se están dirigiendo a almas. Almas, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué le van a presentar a Dios? ¿Qué? No lo sé, no soy ni juez ni nada de eso. Solo Dios y su divina misericordia. Pero yo he escuchado en YouTube y aquí en esta plataforma cómo pastores se han convertido a la Iglesia Católica. Es una realidad. Y el buen pastor, el buen sacerdote, también lo reitero, también lo digo, vive de su sustento, vive de lo que él trabaja. Y he conocido sacerdotes que trabajan como carpinteros, que trabajan como jalateros, que trabajan como oficinistas, maestros, que es lo que más común se da. Entonces hay que considerar eso. Bien, entonces ya termino y voy a tocar Lágrimas, que es una pieza de Luis Martínez Serrano. Muchas gracias por su paciencia. Discúlpenme que entretenerlos mucho, no quiero hacerlo, pero sí tengo que estar explicando toda esta cuestión y toda esta situación cultural. Bien, voy a tocar entonces Lágrimas y gracias por lo que me envían, gracias por sus comentarios, muchas gracias y gracias por su paciencia. Infinitas, infinitas gracias. Gracias. Muchas gracias por su fina atención. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde, excelente día o excelente noche. Muchas gracias. Doctor en Filosofía del Lenguaje, Lucio Uribe Ortiz. Muchas gracias.